¿Qué significa Pablo cuando dice en Filipenses 2:7 que Cristo se despojó a sí mismo? Hay muchas interpretaciones diferentes acerca de esta frase y lamentablemente muchas de ellas son herejía. Por ejemplo, hay los que dicen que Cristo durante su tiempo acá en la tierra dejó de ser Dios. Hay otros que dicen que acá en su encarnación Cristo dejó de usar sus atributos divinos. Pero esto realmente resulta en lo mismo. O sea, si Cristo, quien es el eterno Hijo de Dios, un espíritu omnipresente, omnisciente, si Él en algún momento del tiempo deja de ser omnipresente, si deja de estar en todo lugar, entonces deja de ser un espíritu omnipresente y deja de ser Dios, porque es uno de los atributos esenciales de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esta frase tan difícil de explicar? Como siempre, lo que nos ayuda es ver el contexto. Pablo en esta carta a los filipenses está exhortándoles hacia la unidad, de que el único lugar, la única manera en que vamos a encontrar nuestro gozo en el Evangelio es si trabajamos unánimes. Y lamentablemente hubo conflicto. Hay dos hermanas en Filipenses 4 que están en pleito, en conflicto. Y Pablo les explica de que quería que combatieran unánimes para la fe del Evangelio. Dice en el versículo 27 del capítulo 1, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero la pregunta surge, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo es de que podemos realmente trabajar juntos, colaborar juntos para el Evangelio? Y la respuesta viene en el capítulo 2, en que Pablo explica que la manera de llegar a la unidad en la iglesia es por medio de la humildad. De que cuando nosotros estamos pues, viendo nuestros propios intereses, cuando estamos pensando en nosotros mismos, pues esto crea conflicto, esto crea división. Y la manera de llegar a la unidad es pensando en los demás y no en nosotros mismos. Y eso nos ayuda porque muchas veces hoy en día, cuando se habla de la unidad, se explica de que la unidad se logra cuando cada uno permite que los demás piensen lo que quieran. De que para llegar a unidad lo que necesitamos es hacer concesiones con la verdad. O sea, ¿tú crees que debemos hacer algo así? Bueno, yo tengo otra opinión, pero vamos a dejar que cada uno interprete la Biblia como quiera. No, o sea, la Biblia cuando nos explica cómo llegar a la unidad, dice que llegamos a la unidad cuando todos pensamos lo mismo. Pablo dice en Filipenses 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo literalmente, pensando una misma cosa. Y entonces de ahí surge otra vez la pregunta. Bueno, si cada cristiano debe estar pensando en lo mismo, si debemos pensar la misma cosa, ¿cuál es esa cosa? ¿Qué es lo que debemos de pensar cada cristiano? Y ahí es donde el versículo 5 nos explica de que cada uno de nosotros debemos pensar lo que Cristo piensa. Cada uno de nosotros debemos tener la mente de Cristo. Dice, es una exhortación, es un mandato. Haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y en el momento que cada cristiano piensa lo que piensa Cristo, pues todos vamos a pensar lo mismo, todos vamos a estar unánimes y colaborar juntos para el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Cristo pensó? ¿Qué es la mente de Cristo? Bueno, ahí viene este himno tan precioso de Filipenses 2, 6 al 11, en donde dice de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esta sección, o sea, está llena de algunas frases difíciles. Seguramente si han interactuado con testigos de Jehová o mormones que tuercen ese pasaje, han visto de que algunos piensan que Cristo no es Dios, sino que solamente tenía la apariencia
de ser Dios, esta forma de ser Dios. Pero en griego la palabra forma, morfe, significa naturaleza. Y es obvio por la forma que Pablo lo usa en el contexto cuando dice que Cristo, cuando se encarnó, tomó forma de siervo. Y obviamente Pablo no está diciendo de que Cristo solamente daba la apariencia de servir a los demás. No, o sea, se hizo siervo, tomó la naturaleza de un esclavo. En la misma manera, siendo igual a Dios, teniendo la naturaleza de Dios, no se aferró a esa posición. Obviamente nunca dejó de ser Dios, nunca minimizó su deidad. Pero en términos de su experiencia como Dios, dice que agregó humanidad a su deidad. Comenzó a sentir hambre, comenzó a sentir humildad y cosas que en un sentido Dios nunca había experimentado antes en tiempo. Entonces, eso nos ayuda mucho a interpretar esta frase, se despojó a sí mismo. Porque muchas veces la gente simplemente quiere darle su propia definición. Pero Pablo es quien lo define en el contexto. Dice que la manera que Cristo se despojó a sí mismo fue al tomar forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la manera, según Pablo, en que Cristo se despojó a sí mismo fue al tomar humanidad y agregar humanidad a su deidad. Su deidad jamás fue minimizada, jamás fue afectada, pero sí, en el momento que Cristo agrega humanidad a su deidad, experimentó una humillación tremenda. Entonces, Cristo en ese momento es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. El misterio ahí es, cómo hubo la comunicación entre las dos naturalezas, que tiene una naturaleza divina que sabe todas las cosas, pero esa omnisciencia no siempre se expresa a su humanidad que vive en ignorancia de muchas cosas, como por ejemplo cuando era niño y crecía en sabiduría. Lo interesante es de que nos encanta un pasaje así porque nos exalta a Cristo y nos revela quién es y nos fascina, pero tampoco quiero perder de vista de que esto es una exhortación. Pablo no solamente está exaltando a Cristo, Pablo nos está exhortando a imitar a Cristo. Eso es un imperativo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir. Entonces, nosotros que somos a veces muy prontos a hablar de imitar los pasos de Cristo, de calcar las pisadas de Cristo, no quiero que ignoremos de que también tenemos el deber de imitar el primer paso de Cristo. No solamente el paso de andar acá en la tierra como siervo, sino el paso del cielo a la tierra. Eso fue la primera pisada, el primer paso de Cristo, siendo Dios sobre todo, completamente exaltado sobre toda la creación, a humillarse a ser un siervo de hombre, y no solamente siervo de hombre, sino de experimentar la muerte y el peor tipo de muerte, muerte de cruz, de lo más alto a lo más bajo. Y ese es el sentir que debemos de imitar. Si queremos combatir unánimes para el Evangelio, si queremos llegar a unidad en la iglesia, debemos imitar ese tipo de humildad que no se interesa por lo que yo necesito y no busca sus propios intereses, sino que busca cómo servir a los demás. Y en particular en tiempos de Navidad, cuando todos están viendo un lindo pesebre y otras cosas, debemos ver, el pesebre es una exhortación, es un imperativo de que nosotros debemos hacer lo mismo, debemos humillarnos y servir a lo demás. Lo lindo, y así terminamos, es de que Cristo no termina en el pesebre, no termina en la tumba,
sino que Dios le exalta y le da el nombre del Señor, el nombre Jehová, porque en el Antiguo Testamento lo pueden buscar en Isaías 45, Dios mismo, es Jehová mismo que dice, yo soy Dios y no hay más, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, el Creador, Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo dice de que ese es el nombre que Dios ha dado a Cristo, su Hijo, de que un día toda lengua va a confesar de que Cristo, el humillado durante su encarnación, es el exaltado Señor, el Creador del universo, que es digno de toda nuestra adoración, no solamente por su omnipotencia, sino también por la humildad que debemos de imitar.